Bendiciones para todos. Hoy vamos a seguir con este tema del matrimonio. Vamos a ver lo que Dios nos muestra hoy, siguiendo la Confesión de Fe Bautista de Londres. Habíamos dejado el último domingo tocando el tema del divorcio y yo les decía que no me iba a meter en profundidad en este tema porque es algo que corresponde a la consejería pastoral, no es un tema de enseñanza así libre, porque hay muchos aspectos, muchas aristas en el tema del matrimonio y el divorcio, así que vamos a tocarlo bien superficial, pero habíamos visto que no en todos los casos el divorcio es un pecado, pero siempre es a causa de pecado. Dios aborrece el divorcio porque Dios unió al hombre, como dice en Génesis 2:24, le dio al hombre y a la mujer una unión de por vida y dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. Ese una sola carne lo tenemos que interpretar como una sola línea de pensamiento también, ¿no? No solo físicamente, sino corporalmente y en la línea de pensamiento de lo que es el compañerismo, que es el matrimonio. No tira uno para cada lado, sino que cada cual es un complemento. El marido es complemento de la esposa y la esposa es complemento del marido. Después vamos a dar una conclusión al respecto del párrafo 1, pero vamos a terminar esto del divorcio. Y en Deuteronomio 24:2 tenemos un ejemplo de que, puesto que el matrimonio tiene como propósito el compañerismo, habíamos dicho, el divorcio repudia ese compañerismo. Pero a causa de la dureza del corazón del hombre, genéricamente hablando, al hombre y de la mujer, Dios permite el divorcio. Deuteronomio 24:2 considera esto cuando dice: cuando alguno tomare mujer, a partir del versículo 1 hasta el 4 voy a leer: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Reitero que esto es un repaso de lo último que vimos, ya vamos a entrar en la última parte. Versículo 2, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, teniendo en mano carta de divorcio, ¿no? Pero si la aborreciese este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregase en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Eso dice la palabra de Dios en Deuteronomio 24, del 1 al 4. Puesto que el divorcio es la disolución del pacto matrimonial, la disolución, la destrucción del pacto matrimonial, la ruptura definitiva, deja libre al creyente para casarse de nuevo siempre que haya un fundamento correcto para el divorcio, que dijimos que puede ser únicamente en dos casos: en el caso de adulterio, en el caso de fornicación, o en el caso de que el marido o la mujer se abandonen entre sí, uno abandone al otro, para entrar en adulterio o en fornicación, que serían los dos casos observables para el divorcio. Esta observación
de sentido común está también confirmado por la implicación de 1 Corintios 7:15. Les voy a pedir que vayan a 1 Corintios 7:15. 1 Corintios 7 comienza con un título en la Reina Valera 60, que no es bíblico, pero es un título que le pone el traductor, que dice problemas del matrimonio, y habla todo el capítulo 7 acerca del matrimonio, el divorcio y cómo Pablo lo considera. Hay ciertas cuestiones, por ejemplo, el versículo 1, si leemos, en cuanto a las cosas que me escribisteis, dice Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y acá estamos ya con un problema si hacemos una interpretación literal de lo que dice el versículo, porque Pablo estaría yendo en contra de lo que Dios fundamentó, de lo que Dios creó, que fue la primera institución, el matrimonio. Porque si Pablo dice, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, quiere decir que está en contra del matrimonio. Pero esto y todo lo que dice 1 Corintios 7, debemos tomarlo en el contexto de la época. En el contexto de la época, ¿por qué? Porque Pablo está hablando de un tiempo de persecución, un tiempo de cuando la iglesia nace y ni bien nace la iglesia y se empieza a propagar ya con la predicación del evangelio, era un insulto a los religiosos judíos que eran autoridad de su pueblo, y eso se extendió a los romanos, que después posteriormente hasta el año 70 se produjo una tremenda persecución de manos de Nerón, y antes que Nerón todos los otros emperadores que le precedieron. La iglesia estaba sujeta a un gran sufrimiento, una gran tribulación en esos tiempos, por lo cual Pablo desestima el tema del matrimonio y no estimula a que el hombre soltero se case o que la mujer soltera se case. En ese contexto y por ese motivo, no es que esté en contra de los mandatos de Dios, pero en lo que respecta al divorcio en sí mismo o a la separación o a la ruptura del lazo conyugal, que se da principalmente cuando lo que trata Pablo acá en el 7:15 de 1 Corintios es un incrédulo con una mujer creyente. Y dice lo siguiente, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. O sea, no está obligada a continuar en un estado de violencia, en un estado de repudio constante. Bueno, todos sabemos cómo se desencadena un matrimonio cuando está en esas condiciones por las noticias que escuchamos. Generalmente termina con una mujer muerta o con un esposo muerto. Porque no solo las mujeres son víctimas del homicidio, sino también los hombres, ¿no? No le llamemos al asesinato o al homicidio femicidio, porque es una brutalidad generada por el feminismo. Es un homicidio de una mujer. El femicidio no existe, es una palabra inventada por el feminismo, precisamente. Así que cuando el incrédulo se separa, sepárese, que no es pecado. Carta de divorcio de por medio, se pueden separar y seguir con su vida normal. En 1 Corintios le doy para que ustedes lo lean, no lo voy a leer yo porque vamos a entrar en un montón de consideraciones que tienen que ver con el divorcio y les dije que no quería entrar en detalle, pero lean del versículo 1 hasta el versículo 24 y ahí van a ver toda la gama de posibilidades que hay para el hombre que quiere contraer matrimonio, para la mujer soltera que se quiere casar, para la divorciada, etcétera, etcétera. Están todos los casos posibles ahí. Y tenemos que ver que existe un contraste entre esta afirmación, la que hace Pablo en 1 Corintios 7:15, y la prohibición del matrimonio en los versículos 10 y 11, que los leo.
Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Estamos hablando de un matrimonio equilibrado, un matrimonio entre creyentes, ¿no? Y el 11, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y que el marido no abandone a su mujer. Es clásico, es característico entre nosotros los creyentes también, que la elección que hacemos a veces de nuestra esposa o la mujer cuando acepta a un hombre para casarse, lo acepta, ya lo dije el domingo pasado, con los ojos puestos en la carne muchas veces, con ciertas características exteriores que hacen a la carnalidad, no a la espiritualidad de la persona, por lo cual eso hace que ese matrimonio no sea guiado ni alentado por Dios para la unión matrimonial, sino que es elegido por el hombre bajo su criterio. Y el criterio del hombre caído en pecado es siempre tendiente a mirar con los ojos de la carne, no con el espíritu. Entonces, en esos casos se puede dar la tendencia a la separación, y ahí, cuando llega ese momento, la separación entre dos creyentes no sería posible desde la óptica de Dios. Ahí es donde se hace precisamente necesaria la consejería bíblica de parte del pastor. No de cualquier hermano, sino de un pastor, de alguien que tenga cierto rango de autoridad en cuanto a responsabilidad, ¿verdad? No autoridad para mandar solamente, sino autoridad espiritual, para que dé un consejo acertado y ese consejo además tenga un seguimiento, lo mismo, de la misma manera que cuando se da una disciplina tiene un seguimiento hasta la restauración completa. En el caso del matrimonio se trata de un pecado que se está por cometer. Entonces es el tiempo de tratarlo y tratarlo de una manera profunda y con seguimiento en los dos aspectos. Bien, entonces la conclusión del párrafo 1, para hacer una conclusión de lo que vimos, es que la regla monógama para el matrimonio es lo que predicamos nosotros y lo que creemos. La regla monógama quiere decir que es un hombre, como dice la declaración de fe, con una mujer. Está fuera la ideología de género de todo esto, fuera, lejos y totalmente descartada para el creyente. Es un hombre con una mujer, un solo hombre para una sola mujer. Casos de poligamia que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Abraham, Jacob, David, Salomón y otros. Abraham tuvo a Sara, tuvo a Cetura, tuvo a Agar como esposas, tuvo hijos con ellas. Jacob tuvo a Lea, a Raquel, a Bila y a Silpa. Lea y Raquel eran hermanas, Lea era la mayor, por eso decimos que Labán era un mal músico, porque Jacob le pidió la menor y él le dio la mayor. Un problema de... David, por ejemplo, tuvo 8 esposas. Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Bueno, a la menor luz en la dispensación del Antiguo Testamento, estas cuestiones no eran tomadas con la gravedad que hoy lo podemos tomar, que tenemos la luz completa de lo que Dios pretende de cada uno de nosotros, como lo vemos, por ejemplo, en Mateo 19. Mateo 19, 5 y 6 replica lo que dice Génesis 2:24.
Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y le agrega, por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Porque el hombre siempre quiere tener potestad sobre su propio andar, sobre su propia voluntad. Y la voluntad del hombre sabemos hacia dónde está inclinada, ¿verdad? Así que el pecado ha llegado a todos los rincones de actuación de la raza humana. El contraer tales matrimonios polígamos, como los que vimos de Abraham, Jacob, David, Salomón y otros, bajo la luz del Evangelio manifestaría un grado mucho más grave que en aquel entonces de dureza de corazón. El matrimonio, entonces, podemos concluir que es un pacto para toda la vida, es la primera conclusión. No es un contrato, es un pacto de compañerismo, dijimos, lo definimos así, el matrimonio es un pacto de compañerismo. Luego, en segundo lugar, el marido es cabeza del hogar, cabeza del matrimonio. El marido es el responsable de todas y cada una de las decisiones que se toman en un matrimonio. Sea con hijos o sea sin hijos, siempre el marido es líder como responsable, pero es un liderazgo de servicio. Efesios 5, 21 al 23. Leamos Efesios 5, 21 al 23. Someteos, dice la palabra de Dios, los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hasta ahí leemos. Es un liderazgo de servicio, decíamos. El matrimonio es entre un hombre, repito, y una mujer. Está bueno repetirlo en estos tiempos a esto. Biológicamente hablando, no alguien que se perciba hombre o que se perciba mujer, sino a un hombre biológicamente hombre y a una mujer biológicamente mujer. Con esto terminaríamos una cuestión. Algunos dicen en el terreno de esta nueva doctrina del mundo, que es el feminismo, que el hombre sea la cabeza del hogar es un estado patriarcal y arcaico. No es un liderazgo patriarcal el que ejerce el hombre sobre la mujer en el matrimonio. Es un grado de responsabilidad mayor. Y de paso un grado de responsabilidad casi total, siendo la esposa la ayuda idónea, la que lo ayude al hombre a tomar decisiones muchas veces y a guiarlo en estas decisiones. Pero la última responsabilidad recae sobre el hombre. Vemos esto, por ejemplo, en la caída. ¿Quién fue el que inició el proceso del pecado entre Adán y Eva? La mujer, que comenzó haciendo caso a alguien desconocido hasta ese momento, que era la serpiente, y ella fue quien tomó del fruto prohibido, y ella fue quien comió, y después le dio a su marido. Pero Dios, ¿a quién culpó? ¿A quién culpó como responsable? A Adán. Eso nos da la pauta de que la responsabilidad recae siempre sobre el hombre de las decisiones que se toman en el matrimonio.
Porque Adán, si la mujer estaba equivocada, él lo que tendría que haber hecho es corregirla y no haber aceptado seguir con el pecado que ella había comenzado. Aquí terminamos lo que es el párrafo 1 y las conclusiones y el resumen de lo que vimos. Vamos a leer el párrafo 2, las cuestiones que hacen al matrimonio y los objetivos para el matrimonio, que son 3. Dice la confesión de fe: el matrimonio fue instituido para la mutua ayuda del esposo y la esposa. Primer aspecto. Para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima, el segundo. Y para evitar la impureza, el tercer objetivo. Leemos en Génesis 2:18, voy a buscar acá. Génesis 2:18. Y dijo Jehová: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios misericordioso y sabio se compadeció de la soledad del hombre que creó. Entonces, el Dios creador, el que formó a Adán del polvo de la tierra, que lo conocía y sabía de sus necesidades y las necesidades futuras, porque Él es Dios, para su vida, dijo: no es bueno que el hombre esté solo y que afronte solo todo lo que se le viene como responsabilidad. El hombre fue creado para ser un ser sociable, para vivir en comunidad, para relacionarse. El hombre es un ser relacional. Para servir entonces en una comunidad, la cual él se encargaría de crear, o de procrear, mejor dicho. Segundo, Dios pudo haber hecho al principio un mundo de hombres, muchos hombres, para que llenasen la tierra. El Creador consideró adecuado, sin embargo, tomar o llenar la tierra a través de generaciones de hombres y mujeres unidos en matrimonio, los cuales, siguiendo este diseño original, fueran uniéndose hombre y mujer, formando una sola carne. El hombre se reprodujo porque Dios era el plan de Dios. Él podía haber llenado la tierra de la misma manera que en otro aspecto Dios podía haber escogido a los que iban a ser salvos y haberlos salvado de una sin el sacrificio de su Hijo amado. Pero el plan de Dios también fue ese: sacrificar a su único Hijo por los pecados de la humanidad. Dios permitió que cayeran en pecado. ¿Por qué? Porque le dio el uso del libre albedrío a Adán y Eva, que fueron las dos únicas personas en el mundo que tuvieron esta capacidad, libre albedrío. Lo que hoy algunas congregaciones llaman libre albedrío se refiere a la libertad para pecar, pero no tienen la libertad para decirle no al pecado. O sea, tienen libertad de elección, libertad de hacer, de ir, de venir y de decidir, pero siempre de acuerdo a su propia naturaleza. Y la naturaleza del hombre caído es ¿de qué? Es de pecado. Entonces, lo único que va a elegir el hombre como albedrío o como libre albedrío va a ser hacer pecado. No puede ni quiere el hombre hacer lo que a Dios le agrada. No puede ni quiere el hombre buscar a Dios. No quiere ni puede el hombre saber nada con Dios. Es más, le trata de tapar la cara y decirle: acá mando yo. No quiero que vos reines sobre mí. Es una característica del ser humano que yo lo conozco bien porque yo lo hacía. Yo sabía que lo que hacía no estaba bien, pero
como yo era dueño de mi propia vida, como dicen las mujeres hoy, yo soy dueña de mi propio cuerpo y si quiero abortar, aborto. Pero en todo caso, la mujer que quiera abortar tendría que matarse ella, no tiene por qué matar al otro. Pero esto no ocurre. Bueno, me estoy yendo. Proverbios 2:17. Proverbios 2:17. Cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Acá está definiendo a la voluntad del hombre. Malaquías 2:14 habla del hombre que abandona a la mujer de su juventud y la repudia, así que no vamos a entrar en eso. Salmo 128, 3 y 4, estoy leyendo las referencias al primer apartado, la ayuda mutua entre esposo y esposa. Salmo 128, 3 y 4 dice: tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Primera los Corintios 7, 2 y 9 dice el versículo 2: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Esto lo dice Pablo después que dice que preferentemente quédense sin casar. Pero a causa de las fornicaciones, o sea, el deseo de la carne, la incontinencia, que también Pablo la nombra más adelante, cásese. Versículo 9 aclara: pero si no tienen don de continencia, precisamente cásense, pues es mejor casarse que andarse quemando, dice, ¿verdad? Es mejor casarse que la impureza sexual. Párrafo 2 sigue con los 3 propósitos principales del matrimonio que indican que tener hijos, si bien es uno de los propósitos del matrimonio, no es el único propósito. De hecho, hay mujeres que no pueden engendrar hijos. O sea, el único propósito del matrimonio no es tener hijos. El catolicismo romano considera la procreación como el único propósito del matrimonio y considera hipócritamente, como la mayoría de todas sus enseñanzas, que la sexualidad es algo impuro. Eso dice la Iglesia Católica de Roma. Y esto es falso, por llamarlo de alguna manera simpáticamente. Las referencias bíblicas citadas en el párrafo 2 que leímos hacen de esto la demostración de que eso es una falsedad, porque las relaciones sexuales en el matrimonio no solo son para engendrar hijos, son una muestra de amor entre el hombre y la mujer, por ejemplo. El sexo no debe considerarse como un mal necesario, dado solo con el propósito de la procreación. Esa es la conclusión. No obstante, la procreación es uno de los propósitos del matrimonio. Separar el sexo, el acto sexual, y el matrimonio de la procreación refleja a veces un concepto antibíblico del matrimonio y los hijos. Génesis 1:28 ya lo leímos, el Salmo 127 también ya lo leímos, habla de todo esto. La confesión refleja claramente en el contexto del sexo un concepto realista del matrimonio que se enseña en la Biblia cuando afirma que el matrimonio fue instituido para evitar la impureza, la incontinencia, que la impureza se da a causa de
la incontinencia. Aquí somos todos grandes, así que lo puedo nombrar. La impureza llama la Biblia a la masturbación, por ejemplo. Entonces, para evitar eso, el matrimonio es la solución. Primera a los Corintios 7, vuelvo sobre Primera a los Corintios 7, versículo 2 al 5, dice: pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Esto habla del acto sexual. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino su marido. Repito. Y el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. O sea, es una cooperación mutua, hasta en el aspecto sexual. No os neguéis el uno al otro. No digan las mujeres hoy no porque me duele la cabeza, y no diga el hombre no porque estoy cansado del trabajo, estoy reventado, no doy más. Es la nueva versión tucumana. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Para qué? Para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ese no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia se refiere precisamente a los actos de impureza. La solución divinamente ordenada para las luchas con la lujuria, comunes a hombres y mujeres, no es una cuestión solamente del hombre, la lujuria, pero sí hombres y mujeres solteros, no es algo como una experiencia espiritual gloriosa y exaltada o la práctica del ascetismo como hace el catolicismo romano, autoflagelación, etc. Colosenses 2, 20 al 23, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo o del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea que el ascetismo es una doctrina totalmente hipócrita porque contra los apetitos de la carne no vale negarme a mí mismo, si no es porque no voy a lograr nada, sino es por el poder del Espíritu Santo que me va guiando a la autosantificación y a la santificación progresiva por obediencia a los mandatos de Dios. Pero aquel que no tiene el Espíritu Santo de Dios está imposibilitado de esto. No tiene la fuerza necesaria ni la guía necesaria para ir por el camino correcto, hacia un objetivo concreto. A menudo, el lograr todas estas cosas que antes que la autoflagelación, el ascetismo, etc., es algo tan sencillo como el matrimonio en Cristo. El matrimonio en Cristo. Un hombre en Cristo con una mujer en Cristo. Acuérdense que vimos que el yugo desigual es algo que no conviene y que no está avalado por Dios ni está, por lo tanto, bendecido por Dios esa unión.
Párrafo 3, leo. Pueden casarse lícitamente toda clase de personas capaces de dar su consentimiento en su sano juicio. Primer apartado. Y tenemos primero a los Corintios 7 de nuevo, versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. La mujer que enviudó, si es creyente, queda libre, es como si fuera soltera nuevamente y está libre para casarse con quien quiera. Y en ese proceso entre que termina el luto y puede contraer matrimonio, tiene que estar libre de fornicación, está claro esto. No se trata de un noviazgo de 5, 6, 7 años, porque ninguno va a soportar un estado de ascetismo tal por tanto tiempo. Así que se supone que entrarían en un estado de fornicación. La mujer y el hombre que se han separado de alguna manera, ya sea por la muerte o por el divorcio, de su antigua relación, pueden contraer matrimonio, pero inmediatamente, no dejando pasar el tiempo para que la tentación de la carne sea cada vez mayor y los lleve a pecar. Eso es lo que dice Pablo acá. Luego en 2 Corintios 6:14, 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Eso es lo de que hablaba recién, ¿no? Nos podemos casar con esos matrimonios mixtos, total. Mi esposo es semicreyente, yo creo que con unas cuantas veces que participe conmigo de las reuniones de la iglesia se va a convertir. Eso es un error, eso es un error. El casamiento se tiene que dar entre dos situaciones totalmente iguales en el ámbito espiritual. La mujer creyente y el hombre creyente. Sin embargo, es deber de los cristianos casarse en el Señor. Es lo que refiere la declaración o la confesión en ese aspecto. Y por lo tanto, los que procesan la verdadera fe no deben casarse con incrédulos o idólatras, ni deben los que son piadosos unirse en yugo desigual casándose con los que sean malvados en su vida o que sostengan energías condenables. Yo tengo muchos conocidos, bueno, no muchos, son unos cuantos conocidos, sobre todo la mujer cuando se enamora es ciega, es totalmente ciega. Muchas veces el hombre también, pero el hombre tiene un poco más de otra cosa. Y dice, yo lo amo a este gaucho, yo lo amo. Pero mirá que es delincuente, que es ladrón, que no sé si no es asesino, que es un hombre de mala vida, que le gustan las mujeres, le gusta el trago, le gusta más vivir afuera de la casa que en la casa. ¿Cómo te vas a casar con una persona así? Pero es que yo no puedo estar sin él. En ese sentido, son personas malvadas en su vida y sostienen herejías condenables, ese tipo de personas. Porque el que robaba no hurte más, dice Pablo. El que no trabajaba, trabaje para tener que compartir con los que sufren necesidad. Entonces, el hombre debe ser trabajador, responsable y creyente. Las dos cosas, ¿no? Porque hay creyentes que no son trabajadores ni responsables también.
La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, ya habíamos visto. No os unáis en yugo desigual. Y Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hay muchas, pero muchas y diferentes tipos de perversiones que involucran al matrimonio. Una de ellas, la más repudiable, son los llamados swinger. No sé si ustedes lo conocen qué significa la palabra. Son compartir dos matrimonios, un lecho en común. Entonces es una promiscuidad repudiable, es un acto asqueroso que dice que la mente está enferma del hombre y de la mujer. Está atestado de lujuria y de otras perversiones más que lo llevan a realizar esto. No le importa al hombre si su mujer está con otro y lo están viendo realizar el acto sexual, es más, lo buscan. Y muchos otros tipos de perversiones también que hacen al adulterio y a la fornicación. De eso habla Hebreos 13. Honroso sea a todos el hecho que sin mancilla, sin mancha. Primera Timoteo 4:3 dice, lo voy a buscar para leerlo más completo porque yo tengo una 4:3. Voy a leer desde el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Vuelvo a leer el versículo 2 del capítulo 4. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, esto es hipocresía pura, prohibirán casarse, abstenerse de alimentos. Ustedes ya conocen de dónde viene todo esto, ¿no? Sobre todo en el tema religioso, el catolicismo romano practica esto y le llama al sexo inmundo, cuando el sexo es un regalo de Dios dentro del matrimonio. Bueno, vamos a dejar acá porque son 10 menos 10 ya y no quiero que se atrase la alabanza y nada más. Ninguno de los demás ministerios. Vamos a dejar en Hebreos 4:13 como última cita bíblica que cité, y 1 Timoteo 4:3, y entramos en el párrafo 4 y 5, ya posiblemente lo terminemos el domingo que viene al matrimonio y comenzamos con la iglesia. Teniendo en cuenta que acá estamos hablando de 5 versículos y nos está llevando 3 semanas. La declaración de fe de Westminster con respecto a la iglesia tiene 5 párrafos. La declaración o la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, que es la nuestra, tiene 15 párrafos. Con lo cual, ustedes se darán cuenta que, si bien lo podemos dividir en 2 grandes secciones, el capítulo 1 al 4 y del 4 al 15, el tratar lo que es la iglesia invisible y lo que es la iglesia visible, tratarlo en detalles es medio complicado y largo. No se puede hacer un gran resumen de todo eso, si bien voy a apelar a toda la capacidad que tengo de resumir, no voy a poder hacerlo de tal manera que termine antes de fin de año.
y vamos a empezar el verano y las vacaciones ya y vamos a seguir con la iglesia. Bueno, hermanos, no hemos orado para empezar, pero yo he orado antes de venir, así que vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre Santo, nuestro buen Dios, nuestro Señor, nuestro Rey, gloria y honra sean a tu nombre, Señor, porque tú eres santo, eres bueno, eres justo, eres el Dios proveedor. Te damos gracias porque nos has dado de tu palabra, de tu enseñanza, con estas referencias bíblicas aplicadas al matrimonio, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de lo que significa cada versículo, cada porción de la Escritura que habla de este sagrado matrimonio que tú instituiste desde el principio, Señor. Te pedimos que en el resto del día, en esta reunión, todo el culto desde principio a fin sea bajo tu bendición, Señor, que todo lo que se haga y se diga sea para tu gloria, porque tú la mereces, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre Santo, te damos gracias por lo que es hasta aquí tu enseñanza y gracias por lo que ha sido la guía de tu Espíritu Santo para poder exponer esta palabra de la mejor manera posible de este siervo inútil, Señor, pero que por tu gracia es capaz de ejercer el ministerio. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.